¿Sabes por qué se oxida un metal cuando es dejado a la intemperie? ¿Cómo sabemos que ha ocurrido una reacción química? ¿De qué manera se puede escribir lo ocurrido? Prepara tus materiales que hoy lo descubriremos. Para este encuentro necesitarás una libreta de apuntes y lápices. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva forma de aprender. Soy el profesor Ramón Roque Paulino. Hoy conoceremos de un tema interesantísimo, el cual nos permitirá comprender los cambios químicos que ocurren en nuestro entorno y entender la forma en la que actúan los productos de higiene que utilizamos para la prevención del COVID-19. Hablaremos sobre las reacciones químicas. Suena interesante, ¿verdad? Prepárate y manos a la química. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de reconocer problemas y situaciones de tu entorno y darles explicaciones utilizando los principios fundamentales de la química. Además, te estarás preparando para la elaboración de un reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Veamos una situación interesante. Debido a la problemática global provocada por el COVID-19, se elaborará, mediante la estrategia de proyectos, un reportaje científico a partir de información recolectada en investigaciones, donde se presentarán las medidas a tomar en cuenta para mitigar la propagación del virus. En encuentros anteriores identificamos aspectos fundamentales de la teoría de enlace. Vimos la electronegatividad y su relación con los tipos de enlaces químicos, lo que nos permitió diferenciar entre enlaces iónicos y enlaces covalentes. Además, aprendimos a interpretar las estructuras o símbolos de Lewis como forma de representar los electrones de valencia, considerados los protagonistas de los enlaces químicos. Hoy dedicaremos este episodio a comprender los aspectos más relevantes de las reacciones químicas, responsables de la dinámica de cambio de nuestro entorno. Siempre que nos hablan de química, lo primero que nos llega a la cabeza son matraces, beakers o tubos de ensayo botando humo. Esto es porque las reacciones químicas son el alma de esta disciplina científica. Son muchos los casos en los que nos encontramos frente a frente con las reacciones químicas. Cuando un vehículo está encendido, en la cámara de combustión está ocurriendo una reacción química que involucra al combustible, ya sea gas o gasolina, y al oxígeno. Lo mismo ocurre cuando la estufa está encendida. Otros fenómenos que pueden ser explicados mediante reacciones químicas son la respiración celular, la fotosíntesis e incluso hasta la molestosa acidez estomacal. Todo cambio químico es una reacción química. Si recordamos, un cambio químico es un proceso en el que una o varias sustancias o materias sufren la modificación de sus estructuras moleculares y se transforman en otras sustancias o materias nuevas. Es decir, que las sustancias producidas poseen propiedades totalmente diferentes a las sustancias iniciales. De igual manera ocurre cuando tenemos una reacción química. Una reacción química es la transformación de una o varias sustancias iniciales que llamamos reactivos y estas dan origen a otras de composición química y estructura diferente llamadas productos de reacción. Pero, ¿qué ocurre realmente en una reacción química? Si le seguimos el rastro a los átomos de las moléculas que intervienen en las reacciones químicas, nos damos cuenta que lo que ocurre es un reordenamiento de los mismos. Por ejemplo, cuando el metano reacciona con el oxígeno, los 4 átomos de hidrógeno del metano son reemplazados por 2 átomos de oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Asimismo, cuando el ácido clorhídrico reacciona con hidróxido de sodio, el átomo de hidrógeno de la molécula del ácido clorhídrico es intercambiado por el átomo de sodio de la molécula del hidróxido. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta de que está ocurriendo o ha ocurrido una reacción química? Generalmente,
con una buena capacidad de observación, seríamos capaces de darnos cuenta de si está ocurriendo o no una reacción química. Las reacciones químicas en muchas ocasiones ofrecen señales visuales. ¿Has visto a alguien sufrir de una alergia repentina? De seguro que sí. Esto no es más que una serie de reacciones químicas ocurridas en el interior de nuestro organismo. Son señales de una reacción química los siguientes indicadores: los cambios de color, como cuando una fruta se madura; la formación de un sólido, como cuando la leche se fermenta o se corta; la aparición de burbujas, como cuando colocamos una cápsula efervescente en agua; la generación o absorción de calor, como cuando encendemos el mechero de Bunsen en el laboratorio o encendemos un fósforo en nuestras casas. Ojo, no siempre podemos percibir la ocurrencia de una reacción química, ya que por su velocidad puede que sea imperceptible ante nuestros ojos. Las reacciones químicas las solemos escribir mediante ecuaciones químicas. Una ecuación química intenta, de forma conveniente, representar lo que ocurre en una reacción química. En toda reacción química podemos encontrar los siguientes elementos: una flecha que separa las sustancias iniciales de los productos. La flecha está dirigida hacia los mismos y se lee como produce o como para producir. A la izquierda de la flecha se ubican las fórmulas moleculares de los reactivos o sustancias reaccionantes, y a la derecha se colocan los productos o sustancias producidas. Cuando hay más de una sustancia reaccionante o producida, estas se separan con el signo de más y se leen de la misma manera o reacciona con. En este ejemplo sencillo podríamos identificar los componentes básicos de una ecuación química. Vemos una flecha, a la izquierda de la misma podríamos identificar los dos reactivos de nuestra ecuación química y a la derecha los productos. El primer reactivo que tenemos es el metano, que se encuentra en estado gaseoso y reacciona con dos moléculas de oxígeno también en estado gaseoso para producir dióxido de carbono gaseoso más dos moléculas de agua también en el mismo estado. Veamos otro ejemplo con el que sí estamos relacionados. En nuestras casas, nuestro padre o nuestra madre cocina encendiendo una estufa. La estufa enciende gracias a que contamos con dos reactivos: el gas propano, que se encuentra dentro del cilindro, y el oxígeno que encontramos en el aire. Podríamos escribir una ecuación química que modele esa reacción química. Tenemos por aquí al gas propano, cuya fórmula molecular es C subíndice 3, H subíndice 8, generalmente en estado gaseoso, y este reacciona con oxígeno también en estado gaseoso para producir los mismos productos que en nuestro ejemplo anterior: dióxido de carbono, agua y un elemento muy importante en este tipo de reacciones es que se produce calor. Repetimos, en nuestra reacción química tenemos dos reactivos: el gas propano, que se encuentra en el tanque en nuestras casas; el oxígeno en estado gaseoso que encontramos en el aire, y estos, cuando reaccionan, producen dos sustancias: el dióxido de carbono y el agua. Viendo la ecuación, leyéndola nueva vez, tenemos que un gas llamado propano reacciona con otro gas llamado oxígeno para producir, según podemos leer esta flecha, dióxido de carbono, además de producir agua. Como hemos dicho, las simbologías que aparecen entre paréntesis S, L y G minúscula son utilizadas para hacer referencia al estado de agregación en el que se encuentran o los reactivos o los productos. En muchas ocasiones suele aparecer la abreviatura entre paréntesis AC, que significa acuoso.
Esto nos da una idea de que ese reactivo o ese producto se encuentra disuelto en agua. Para representar la formación de un gas, muchas veces no se escribe la letra G minúscula entre paréntesis, sino que se coloca una flecha hacia arriba al lado del reactivo o producto que está emitiéndose en forma de gas. Podría también representarse la formación de un sólido precipitado colocando una flecha hacia abajo. Las reacciones químicas se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios. En muchas ocasiones se puede utilizar el grupo funcional para hacerlo. Por ejemplo, si interviene un grupo nitrilo, la reacción recibiría el nombre de nitración. Si interviene un grupo fosfato, la reacción podría recibir el nombre de fosforilación. Algunas reacciones químicas tienen nombres especiales, como la hidrogenación catalítica y la neutralización. Otras reacciones químicas no son tan sencillas, como por ejemplo la acción de un detergente sobre una mancha, la del jabón sobre el sucio en nuestras manos, o la forma en la que el alcohol isopropílico destruye agentes microbiológicos como bacterias o al mismo virus que causa el COVID-19. De lo que sí estamos conscientes es de que en estos procesos intervienen reacciones químicas. Si hacemos una clasificación atendiendo al mecanismo mediante el cual se unen reactivos y productos, podemos clasificar las reacciones químicas en 4 categorías. Reacción de síntesis o combinación, reacción de descomposición, reacción de desplazamiento simple y reacción de desplazamiento doble. En las reacciones de síntesis o combinación tenemos 2 o más reactivos que se transforman en un único producto. Como hemos dicho, en una reacción de combinación o síntesis tenemos 2 o más reactivos que se transforman en un único producto. Viendo un ejemplo sencillo, tenemos a la molécula de hidrógeno gaseoso que reacciona con la molécula de oxígeno gaseoso para producir moléculas de agua. En esta ecuación química podríamos nosotros dejar en evidencia los estados de agregación de los reactivos y del producto, además de los coeficientes que intervienen en la ecuación para el balanceo. Otro tipo de reacciones químicas que podemos identificar son las reacciones de descomposición. En una reacción de descomposición, un reactivo se transforma en uno o más productos. Veamos un ejemplo. Representamos las reacciones de descomposición de la siguiente manera. Un reactivo AB se transforma o reacciona y produce 2 productos A más B. Buscando un ejemplo que podamos aplicar, tenemos el óxido de mercurio 2. Recuerden, el símbolo del mercurio es Hg, el del oxígeno es O. Este reactivo en estado sólido reacciona y produce mercurio líquido, además de oxígeno en estado gaseoso. Como podemos ver, en este tipo de reacciones, una sustancia da origen a más de una. Identificamos también en esta ecuación química el estado de agregación del reactivo óxido de mercurio 2 en estado sólido y los estados de agregación de los productos, en este caso el mercurio líquido y el oxígeno en estado gaseoso. Existen también reacciones químicas de desplazamiento simple. En una reacción de desplazamiento simple, un elemento desplaza a otro. Por ejemplo, en la reacción donde el zinc actúa frente al ácido clorhídrico, el zinc desplaza al átomo de hidrógeno, produciéndose entonces hidrógeno gaseoso y cloruro de zinc. Podemos nosotros también identificar las reacciones de desplazamiento doble. En estas reacciones existe un intercambio de elementos de 2 o más compuestos.
Por ejemplo, cuando el ácido clorhídrico reacciona frente al hidróxido de sodio, hay un intercambio entre los átomos de ambas moléculas. Aquí se generaría entonces cloruro de sodio y agua. Hasta ahora hemos identificado los elementos básicos que nos permiten caracterizar a las reacciones químicas y su representación mediante ecuaciones químicas. Reflexionemos entonces sobre lo siguiente. ¿En cuáles estados de la materia las reacciones ocurrirían más rápido? ¿Podría una reacción química ser acelerada, es decir, hacer que ocurra más rápido? ¿Pueden aparecer en los productos elementos químicos que no estaban en los reactivos? ¿Puede aparecer en los productos más cantidad de determinado elemento de la que hay en los reactivos? Continuemos viendo algunas otras maneras de clasificar las reacciones químicas. Según liberen o absorban calor durante su ocurrencia, las reacciones químicas pueden ser endotérmicas y exotérmicas. Una reacción química endotérmica es caracterizada porque durante su ocurrencia hay una absorción de energía, es decir, que para que ésta se lleve a cabo es necesario absorber calor o energía térmica del medio. La fotosíntesis es un proceso endotérmico en el que el dióxido de carbono se combina con el agua y gracias a la energía luminosa proveniente del sol, las células de las plantas producen glucosa y liberan oxígeno. En cambio, las reacciones exotérmicas se dan liberando energía en forma de calor. La respiración celular es un proceso exotérmico en el que la glucosa reacciona con el oxígeno para liberar dióxido de carbono, agua y energía en forma de ATP. Un tipo de reacción química especial es la de neutralización, en la que una sustancia ácida reacciona con una sustancia alcalina para originar una sal y agua. Por ejemplo, cuando el ácido fluorhídrico reacciona con el hidróxido de potasio, produce fluoruro de potasio más agua. Esto implica que si de repente te cae en la piel un ácido fuerte como el ácido clorhídrico o uno débil como el vinagre, podrías contrarrestar las posibles quemaduras del mismo utilizando una sustancia alcalina como el jabón. ¿En cuál otra situación podrías poner esto en práctica? Veamos lo que hemos aprendido hoy. Vimos que las reacciones químicas son el alma de la química. Identificamos situaciones del entorno en las que intervienen reacciones químicas. Analizamos algunos tipos de reacciones químicas, de combustión, de descomposición, de desplazamiento, exotérmicas, endotérmicas, de neutralización, entre otras. Del mismo modo, aprendimos a diferenciar lo que ocurre en las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas. Es momento entonces de aplicar lo aprendido. Junto a tu profesor o profesora, haz lo que se te pide. Investiga al menos 2 reacciones químicas de los tipos vistos en la jornada de hoy. Escribe las ecuaciones químicas que las representan. Por último, te invito a que indagues sobre el procedimiento para balancear ecuaciones y que continúes trabajando de manera entusiasta en las actividades del cuadernillo. En un próximo encuentro continuaremos descubriendo el fascinante mundo de la química. Hasta pronto.